Bienvenidos a una nueva clase de la historia, la ciencia del pasado. La Revolución Francesa, 14 de julio de 1789. Luis XVI llega al trono de Francia. El gobierno de Luis XVI se inicia el 10 de mayo de 1774, cuando muere Luis XV. El nuevo rey recibía una nación en crisis debido a la caída de los precios agropecuarios y al excesivo gasto de la corte francesa. La crisis francesa preocupaba demasiado al rey. Por tal motivo incluye en su gobierno al economista Turgot, quien sugiere que para sacar al país de la crisis se debía hacer lo siguiente: imponer impuestos a las tierras de la iglesia y la alta nobleza y reducir los gastos de la corte. Estas medidas fueron rechazadas por el clero y la nobleza. Turgot tuvo que renunciar. Cuando Turgot renunció a su cargo, entró en su lugar Necker. Él resolvió momentáneamente el problema financiero mediante préstamos que recibió del exterior. Pero en 1778, Francia entró de nuevo en guerra contra Gran Bretaña y la crisis volvió más fuerte que antes. Necker renunció a su cargo en 1781. La burguesía francesa estaba muy disgustada. La crisis económica era muy fuerte y, por si fuera poco, los burgueses tenían que pagar excesivos impuestos al gobierno. Las clases más desprotegidas de la sociedad carecían de lo indispensable para vivir. La nobleza y el clero mantenían sus privilegios. El reino se mostraba débil y a punto de la crisis total. La agitación social cada vez era mayor. Ante esta situación, el rey decide volver a llamar a Necker. Este le aconseja que convoque a los Estados Generales. ¿Qué eran los Estados Generales? Era una asamblea que reunía a los representantes de los tres estados de la sociedad francesa: nobleza, clero y burguesía. Los Estados Generales se reunieron el 5 de mayo de 1789 e iniciaron sus sesiones en el Palacio de Versalles. La idea del rey era restablecer las finanzas del reino a través del cobro de impuestos a la burguesía. Por su parte, la idea de la burguesía era obtener poder político. Al reunirse los Estados Generales, los representantes de los tres estados no se pusieron de acuerdo cómo votar las propuestas. El debate acerca de cómo votar era si votar por estado, lo que beneficiaba a la nobleza y el clero, ya que siempre tendrían 2 contra 1 del tercer estado, o votar por representante, lo que beneficiaba a la burguesía, que tenía la mitad de ellos. Después de un mes de negociaciones, no se pusieron de acuerdo, por lo que el tercer estado, dirigido por la burguesía, exigió que se aceptara su criterio, si no harían las deliberaciones sin ellos. Diputados del bajo clero y algunos nobles aceptaron la propuesta de la burguesía e iniciaron sesiones independientes en lo que llamaron la Asamblea Nacional. El rey decide clausurar las sesiones, pero los asambleístas se reunieron en las instalaciones de un frontón y ahí siguieron sesionando. El 27 de junio de 1789, Luis XVI ordena a los diputados del clero y la nobleza que se unan a la asamblea, pero la idea del rey era ganar tiempo para impedir las deliberaciones de la asamblea por la fuerza. Cuando las intenciones del rey se supieron, los sectores más pobres y radicalizados de París se armaron como pudieron y se encaminaron a la fortaleza de la Bastilla, que había sido una prisión y que representaba el poder real. Durante varias horas de lucha, los sublevados se apoderaron de la fortificación y la destruyeron. Era el 14 de julio
en 1789 era el inicio de la Revolución Francesa. Hasta aquí una nueva sesión de la historia, la ciencia del pasado.